Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión especial de Letras Militantes que hemos dado en llamar Rumbo Laboral. El día de hoy tenemos también un invitado de lujo, a un compañero de lucha, un activista social, un experto en temas laborales, particularmente en el sector automotriz. Es el doctor Willebaldo Gómez Supa, que pues conocemos más en el ámbito de lucha, de compañerismo, como nuestro amigo el buen Willy, que ha trabajado también con Silas. Me voy a permitir leer rápidamente una semblanza de nuestro compañero. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa y doctor en Estudios Laborales por la misma universidad, en donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM desde 2010 a la fecha en los cursos de Economía Política, Migración Laboral, Hegemonía Mundial y Capitalismo Contemporáneo. También ha sido profesor temporal de tiempo completo en la UAM Azcapotzalco entre 2018 y 2021 y en la UAM Coajimalpa entre 2022. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 1. Sus líneas de investigación son reestructuración productiva, sindicalismo, desarrollo económico, relaciones laborales y estrategias empresariales en la industria automotriz. Es miembro del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical SILAS, pues con quien tenemos también el sindicato, un convenio de colaboración para distintos trabajos de investigación que pues, nos ayuden a ir buscando las soluciones a nuestro conflicto. Y me da mucho gusto tenerte aquí, Willy. Es un gustazo tenerte como invitado para que nos platiques de este libro que pues tiene poco que salió, que se publicó. Se llama Economía Política de la Industria Automotriz en México 2000-2022 y que pues es este estudio sobre justamente el desarrollo de la industria automotriz de aspectos muy técnicos, pero también como esta parte de ir pues retomando la historia de este sector importantísimo en nuestro país. Digo importantísimo, aunque en el común de la gente como que no hay esta conciencia del tamaño, de la importancia que tiene la industria automotriz. Entonces me gustaría que pues primero nos dieras como una introducción, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene esa industria automotriz? ¿Cómo es un poquito de su historia? Y sobre todo en la década de los 70, por lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores para organizarse y lograr mejores condiciones. Gracias y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, toda una historia, ¿no?, en el tema del sindicalismo y un ejemplo a seguir que siempre esperamos se pueda reproducir en otros lados. Básicamente el tema del libro intenta recuperar 2 décadas que me ha tocado también estar investigando el sector automotriz. Y sí es muy interesante, una industria que lleva prácticamente un siglo en México. Es de los primeros lugares que recibe espacios para poder ensamblar vehículos hacia 1920, donde se instala primero la General Motors, después la Ford. Un poco contamos esa historia, y después hay un gran impulso en los años 50 con esta política de integración del modelo de sustitución de importaciones. Y hacia los años 70 efectivamente hay un punto de ruptura con el sindicalismo corporativo que tenía la CTM, y surgen los primeros visos del sindicalismo independiente en la industria. Desgraciadamente no impacta en el resto de la industria automotriz y sobreviven 2 sindicatos icónicos, que es el sindicato de trabajadores de Nissan, sobre todo en la planta de Civac en Morelos, y el sindicato de Volkswagen, ¿no? Y ahí tenemos esos 2 sindicatos que son también íconos de la industria automotriz y del sindicalismo independiente, y que dicho sea de paso, son los 2 mejores contratos colectivos. El tercer mejor contrato colectivo es Audi, una planta muy nueva, hacia 2014-15 empieza a operar y se constituye un sindicato independiente siguiendo el ejemplo de Volkswagen, y este sería el tercer contrato mejor dentro de la industria automotriz. Y prácticamente, bueno, el escenario de la industria automotriz es interesantísimo porque, primero que nada, es una industria que nos conecta con el exterior.
no solo en términos de comerciales, es decir, aquí operan las principales marcas de la industria automotriz, ¿no? Estamos hablando de 14 marcas que tienen espacios productivos, que tienen plantas, estamos hablando de 22 plantas de los corporativos, y eso también nos mete a la dimensión de la inversión extranjera directa. Es un sector que está recibiendo no solo en la industria terminal, es decir, en las ensambladoras, sino en todo el conjunto de autopartes, lo que se conoce como los proveedores nivel 1, nivel 2, nivel 3. Constantemente están llegando al país porque se están reconfigurando las cadenas productivas. En la actualidad, el tema del nearshoring nos atrae muchísima inversión porque es un sector estratégico para el principal mercado, que siguen siendo los Estados Unidos y en este caso Canadá, ¿no? Y México forma parte fundamental de ese proceso. Entonces, la industria tiene este punto de enclave en la economía mundial. Y el otro aspecto importante, aparte de la inversión extranjera directa y la producción y las relaciones comerciales, viene siendo la transferencia de tecnología. La industria automotriz, prácticamente todo el escenario del siglo XX, significó la generación de nuevos modelos productivos, de nuevas tecnologías aplicadas a la producción, todo el tema de ciencia y tecnología aplicado, y después hay una difuminación hacia el resto de la economía. Y en este caso, el sector automotriz en México ha cumplido ese papel. Llegan nuevos procesos, nuevas tecnologías que después los trabajadores tienen un aprendizaje y se puede difuminar al resto de los sectores económicos. En ese sentido es muy importante. Y en términos macroeconómicos, bueno, pues nada más y nada menos contribuye por sí sola la industria con un 3.5% del Producto Interno Bruto. Si hablamos del Producto Interno Bruto de la manufactura, estamos hablando de una tercera parte del Producto Interno Bruto de la manufactura, y en ese sentido también contribuye muchísimo a dinamizar la entrada de divisas, ¿no? En varios periodos de esta etapa que nosotros nos toca revisar de 2000 a 2022, llegan a superar la entrada por divisas en términos de petróleo y en términos de turismo, y rivalizando pues con otro gran tema que es el tema migratorio, pero la entrada por concepto de remesas realmente en algunos momentos se muestran como los dos sectores más dinámicos. Y eso es lo que nos lleva a pensar cuáles son las condiciones de trabajo de la gente que genera este producto, que es todo lo relacionado con el sector automotriz. Y ahí, a pesar de que el sector tiene como muy buenos números, un sector muy productivo, un sector altamente rentable, un sector que atrae divisas para el establecimiento y la estabilidad de la economía nacional y los indicadores macroeconómicos, cuando revisamos la parte laboral, las cosas ya no son tan buenas, ¿no? Y ese es un aspecto lamentable. Revisamos regionalmente, y la diferencia que se tiene entre Estados Unidos y México es apabullante. Entre México y Canadá es apabullante, y los productos hoy circulan libremente, y la diferencia en términos de horas de distancia de donde se produce a donde se consume es muy poca, ¿no? Es decir, no hay una relación. Y encontramos que un factor que explica esta lógica pues es el sindicalismo corporativo, esta herencia de este sindicalismo antidemocrático, autoritario, que ha dominado no solo el mercado de trabajo en México, sino específicamente el sector automotriz, donde el 80% de los sindicatos o bien son charros de esta nexo con la CTM, o son blancos, es decir, son inexistentes, que generó la propia patronal y que simplemente cubren la escena legal. Y ahí encontramos que en cuanto más hay estas relaciones de perversidad en términos autoritarios, antidemocráticos, de nula participación de la base, hay peores condiciones en los contratos colectivos. Muchos analistas internacionales, no solo los estadounidenses o los canadienses o los europeos, hablando alemanes, franceses, británicos, se sorprenden de lo escuetos que pueden ser los contratos colectivos, ¿no? Si nosotros revisamos algunos contratos colectivos de la industria, el promedio está entre las 6 y las 8 hojas, que realmente cuando uno los revisa lo que vemos es lo mínimo, y siempre decimos en términos de broma, se podrían ahorrar muchísimo papel poniendo lo mínimo de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y solamente poner aquellas cláusulas en donde se rebasa. En contraparte vemos a los sindicatos independientes, hablamos del de Volkswagen, del de Nissan, del de Audi y ahora el del Cintia,
que son sindicatos que tienen contratos colectivos más robustos, ¿no? El caso del Cinti es una grata experiencia porque en muy poco tiempo, aproximadamente 24 meses, 26 meses, 2 años y cachito, han logrado superar el 50% del valor del contrato colectivo cuando lo tenía la CTM. Y creemos que ese es el camino. Entonces, el libro intenta recuperar un poco la importancia, ¿no? La discusión macroeconómica que la vinculamos con el tema del desarrollo económico de nuestro país, como un sector tan dinámico, tan importante a nivel internacional, no ha logrado arrastrar detrás de sí a la economía mexicana, y observamos que hay un sector, lo discutimos teóricamente, un sector nocivo para la economía que termina acumulando mucha riqueza sin producir ninguna contraparte, y esa es una alianza del sindicalismo antidemocrático, charro lo conocemos en México, con recursos humanos y con las gerencias locales. Entonces, cuando se denuncian estas cosas a nivel internacional, siempre se niegan, y bueno, un poco cuando empezamos a investigar este tema a inicios del siglo XXI, pues fue la intención de visibilizarlo, y visibilizarlo de una forma contundente, donde no hubiera salida, y qué mejor que hacer esta reflexión en términos sectoriales. Entonces el libro tiene esta intención, recuperar la evolución de la industria automotriz en sus agregados macro, los procesos de reestructuración productiva que son muy interesantes. México en los años 70 tiene una reestructuración productiva que culmina hacia los 80. Realmente la industria automotriz es de las pioneras que se mete a lo que después va a ser lo dominante, el neoliberalismo, la orientación hacia la exportación. Hoy en México entre el 80 y 85% de lo que se produce se exporta, es decir, no consumimos lo que producimos, porque son productos de alta gama, muy costosos, y esos están destinados a la exportación. En ese sentido, es pionero en este esquema que van a trazar los gobiernos neoliberales de finales del siglo XX y principios del XXI, y siempre este tema de la contención salarial y de la disminución de las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? A grosso modo, es lo que tiene hoy la industria. Se han hecho grandes esfuerzos, la propia reforma laboral abrió un campo muy importante para modificar estas cosas, pero todavía es un largo camino que recorrer, ¿no? Para lograr revertir pues esta pesada noche que significó el neoliberalismo en las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos. Claro, no, excelente. Mira, por ejemplo, ahorita con lo que acabas de comentar, efectivamente se va despejando un poco la idea de que los grandes aportes a la economía mexicana es el petróleo, es el turismo y es la migración, ¿no? Y efectivamente la industria automotriz tiene un papel fundamental en este sentido, al grado de que es la industria capaz de quebrar a una ciudad, a una población, y vemos el caso, por ejemplo, de Detroit en Estados Unidos, ¿no? Y creo, tú me lo podrás confirmar o desmentir, es una industria muy volátil en manos de estas políticas económicas neoliberales, ¿no? En donde, pues, justamente ahorita que mencionabas el nuevo fenómeno del nearshoring, pues primero fue el offshoring, ¿no? De decir, bueno, tenemos industrias muy tradicionales como la automotriz en Estados Unidos, que se enorgullecían de sus coches Cadillac, Lincoln, etcétera, y de repente se tuvieron que llevar las fábricas, traer a México, y luego, en el caso de México, a ver si nos puedes comentar algo, pues estas crisis en donde se tuvo que llevar parte de la industria china y desplazarla hacia otros lados, ¿no? O sea, esta volatilidad, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo la podemos explicar en términos de que, bueno, es una industria muy pesada, porque es una infraestructura amplísima, que consume mucha agua, por ejemplo, que pues son diferentes partes de la construcción de un automóvil? A veces pensamos industria automotriz y pensamos que en un solo galerón se arma todo, ¿no? Sí. Pero pues es una industria que está estructurada de manera distinta, ¿no? De distintas partes, sí. Se van armando distintas partes del coche en distintos lugares. O sea, digamos que está hasta desplazada geográficamente en distintas partes. Sí. Platícanos un poquito de eso, ¿no? Sí, creo que tiene que ver mucho con un concepto que es central en la construcción del libro, que es el proceso de reestructuración productiva. Cuando hablamos de esta forma tradicional de producir automóviles de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se hace la gran innovación de Ford de la cadena de montaje,
efectivamente era la manufactura desde la pieza 1 hasta el auto funcionando en la misma fábrica. Eso nos dio como resultado fábricas enormes, ciudades fábrica, el caso de Detroit pues creo que es el más emblemático, pero también en muchos otros lugares. Hacia los años 60, 70 se empieza a dar cuenta que el proceso de especialización es más intenso y es más productivo, reditúa más ganancia, rompiendo los segmentos productivos y especializando algunas firmas en segmentos. Y ahí tenemos una primera partición, ¿no? Realmente se empiezan a hacer el núcleo central de los automóviles, que era motor, transmisión y ensamble en estas fábricas automotrices, y ese es un primer golpe a Detroit. No se ve porque también paralelamente con una economía en crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, se está demandando todo lo que se destruyó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces no se logra ver, se dan altas tasas de productividad, ahí sobre todo los países periféricos, dentro de los que está México, recibe grandes inversiones, y este proceso de motorización de los países atrasados, ¿no? Que todavía no habían llegado al horizonte de motorización como tenían los países desarrollados, ¿no? Europa y Norteamérica esencialmente. El tercer gran momento de reestructuración se da con la crisis energética de 73-74, que es también una crisis económica, y entonces ahí se dan cuenta que tienen que reducir muchísimos costos, y uno de esos son los costos laborales y los costos medioambientales. Y entonces todo lo que no se podía producir en Estados Unidos, porque también las masas salariales eran más altas, se los llevan fuera. Ahí México es uno de los beneficiarios, vamos a ver cómo crece la industria, pero también Asia, ¿no? En gran medida que empieza esta política de apertura, específicamente de China y los países del sudeste asiático. Y ya en la década de los 80 se vuelven pues, los grandes centros manufactureros, porque lo que costaba $36-40 la hora de trabajo en Estados Unidos, allá se pagaban centavos de dólar. La década de los 80s, 90 es este gran espacio, y en México tiene la gran virtud que si no se pagaban centavos de dólar, sí la gran diferencia era que estaba en 4 o 5 horas el producto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos vincula. Ahí surge la idea en los 80s de este Tratado de Libre Comercio. De hecho, la industria automotriz es pionera en buscar este libre comercio. Por eso vamos a ver cómo en los 80s muchas plantas del centro del país, de la zona de fábricas de Vallejo, Tlalnepantla, Cuautitlán, La Villa, se desplazan hacia el norte, ¿no? Vamos a ver cómo surge Ramos Arizpe, vamos a ver cómo surge Chihuahua, cómo surge Hermosillo como centros manufactureros, y es la fábrica icónica, pero alrededor siempre vamos a observar grandes parques industriales que son las fuentes de abastecimiento. Y la política es muy interesante. Tienes un centro manufacturero de autopartes que nutren a la ensambladora hace el producto, el 80-85% va para el mercado norteamericano. Y eso pone a las fábricas, a las marcas como tal, a los corporativos, con un gran poder de decisión frente a los gobiernos, porque es una industria interconectada. Claro, vas a producir un automóvil, necesitas parques industriales, y eso automáticamente te golpea en la renta del suelo, ¿no? De nada te sirve tener hectáreas que la gente esté cultivando con mecanismos atrasados cuando llega una empresa y compra 60, 80 hectáreas para producir, aunque la planta sean 1,200 metros cuadrados, pero el parque es de 80, 90 hectáreas pensando en agrandar, y eso automáticamente modifica la renta del suelo y el tema de rentabilidad. La gente prefiere rentar la tierra a trabajarla, y entonces te modifica la composición del trabajo. Y segundo, una vez que establecen estos parques industriales, requieren fuerza de trabajo, y eso cumple la función de la migración interna. Muchas de estas ciudades que se volvieron grandes fábricas en los años 80 empezaron a traer la fuerza de trabajo de las pequeñas localidades. Entonces da el fenómeno de crecimiento de estas ciudades, ¿no? Eso lo vemos en todos los lugares donde llegó la industria automotriz, la franja norte del país, el Bajío en gran medida, donde empieza a concentrarse sectores de población para tener disposición de fuerza de trabajo. Y ahí hay un segundo elemento que va a ser determinante en el rumbo que toma la industria automotriz en México. El campo mexicano
tan depreciado tiene dos salidas. La más tradicional fue irse al otro lado, en muchas ocasiones hacer la misma actividad, pero ganando 10 veces más, ¿no? Ya no es tu tierra, pero ganas más y puedes elevar el nivel de vida. Y después, la segunda, tercera generación, pues terminan naciendo y creciendo en Estados Unidos y se vuelven ciudadanos americanos con una complejidad cultural, ¿no? El tema de la migración, que Rita lo expone muy bien la sesión pasada. Y la segunda vía es la gente que trabaja en el campo mexicano con técnicas atrasadas, con baja productividad. Es un espacio, la industria automotriz, para sobrevivir y para tener mejores condiciones. Entonces, cuando compara a la gente el trabajo en el campo, sobre todo estas primeras o segundas generaciones que dejaron de trabajar en el campo a ir a trabajar a la industria, el marco de referencia es muy distinto. ¿Por qué? Porque en el campo se trabaja todos los días. Ahí no hay año nuevo, ahí no hay Semana Santa, ahí no hay vacaciones. Tienes que trabajar todos los días, ya sea con los animales o con la tierra, ¿no? Y estás a expensas en muchas ocasiones del temporal. Y eso es lo que termina redituándote tu ingreso. Cuando vas a la fábrica, llueva, truene o relampaguee, cada semana, cada quincena, cada mes tienes tu paga. Y eso en la psicología social del trabajador se ve como un elemento superior. Segundo, el tema de la seguridad social. Por ley lo establecen, cosa que en el campo hoy pues no está lo suficientemente desarrollado. Y entonces estas cosas empiezan a hacer que muchos trabajadores empiecen a abandonar el campo y empiecen a proletarizarse. La historia de muchas personas que me tocó entrevistar para este libro, que eran primera, segunda generación de pequeños propietarios, algunos ligados al campo, otros como pequeños oficios. El caso del Bajío, sobre todo la zona curtidora de León, gente que se dedicaba al tema de la piel, del calzado, que eran pequeños propietarios, pequeños oficios, y que terminan migrando a este tipo de industrias. Y eso te recompone el mercado laboral. Y entonces empiezas a ser determinante como corporativo. Y como corporativo empiezas a ser determinante en la región y empiezas a influir en los gobiernos, empiezas a influir en los jueces y magistrados, en la política laboral y en la política social. Y es una parte de poder que muchas veces el economista neoclásico no logra ver, porque él solamente ve datos, analiza estas cuestiones macro y no se mete al contenido social. Entonces, estas empresas ven un campo de oportunidad en tener un contacto con un sector corporativo que no tiene participación de los trabajadores, porque es muy fácil corromper al líder sindical que no rinde cuentas, y cuando alguien lo quiere demandar es muy fácil callar esa protesta, ya sea por la vía legal, donde los jueces, toda la década de los 80s, 90s, todo la primera década de los años 2000, lo tuvimos, los sexenios del PAN, donde los jueces fallaban a favor de las empresas, fallaban a favor de los líderes sindicales, y eso contribuía a mantener estas condiciones de trabajo muy deprimidas para los trabajadores, pero que significaban una alta tasa de ganancia. Y entonces empezamos a configurar ciudades en los lugares donde está la industria automotriz, muy interconectadas, que modifican el escenario urbano, que generan unas cosas muy raras, ¿no? Tienes entornos fabriles, entornos comerciales muy de primer mundo, pero a 4 cuadras tienes mundo, sí. Otro mundo del atraso, de la depauperización social, y que conviven ahí. Y eso da una explosividad social muy importante, porque para mantener estas jornadas de trabajo y esta intensidad, se requiere casi siempre personal joven. Y ese personal joven tiene que recurrir pues, a muchas otras cosas en términos sociales. Y entonces vamos a ver familias desestructuradas por la propia situación que el trabajo los lleva. Entonces, la industria automotriz en este escenario y en estos impulsos que tiene la propia economía mundial y que los obliga a bajar costos para tener mejores tasas de rentabilidad y de competitividad, el principal costo es el ambiental y el laboral. Y bueno, en el ambiental apenas en los últimos años empezó a ser tema, pero antes podían contaminar, podían utilizar los ríos,
las tierras para tirar todos los desechos, enterrarlos, etcétera, no había ninguna regulación. Y la parte laboral la han venido depreciando. Si nosotros revisamos cuánto se ganaba en términos reales de valor del producto de los años 60, 70 a la fecha, en los años 60 estábamos hablando que el costo laboral de un automóvil era alrededor del 50%, entre el 45 y el 50%. En la actualidad estamos hablando de un 18 a 22%. Es decir, la parte laboral no significa prácticamente nada. Cada que nosotros tomamos un automóvil, solamente el 18-20% está concentrado en lo que se paga en términos de salario. Y eso es una gran tasa de rentabilidad que tienen los corporativos. Por eso vamos a ver que después de la introducción del neoliberalismo, sobre todo después de la crisis de 1994-95, vamos a ver la llegada de muchísima inversión. ¿Por qué? Porque cada que se devaluaba el peso mexicano frente al dólar, las compañías internacionales hacen su planeación en dólares. Y entonces, si esta tasa a mí me cuesta hoy $1 y la tasa de cambio es $1 por 10 pesos, pues me cuesta 10 pesos acá, pero $1 allá cuando yo hago mi pronóstico. Si el peso se deprecia, ¿no?, y la tasa pasa de $1 a 20 pesos, pues el trabajador me va a poder reclamar 20, 30 pesos, pero yo sigo pagando $1. Entonces, en cuanto más se deprecia el peso mexicano, las compañías que venden hacia el exterior tienen mejores condiciones, porque yo les pago menos en términos de mi planeación y mi producto lo sigo vendiendo en dólares. Entonces era un doble incentivo, claro, ¿no? Por ese lado. Entonces observamos cómo la política macroeconómica orientó a que las empresas tuvieran mucho poder regional, sobre todo, lugares a donde llegaban ellos dominaban prácticamente todo porque habían reconfigurado el escenario productivo, habían reconfigurado el mercado de trabajo, y eso forzosamente reconfigura la sociedad y reconfigura los escenarios de poder político. Entonces, eso les da muchísimo poder. Y segundo, todo el tema macroeconómico de manejo de tasas de interés, de tipo de cambio, de acuerdos comerciales, les terminan incentivando la política de instálate aquí, paga nulos impuestos, nulos derechos por contaminar, por explotar a los trabajadores, y aparte la obra pública está destinada para esto. Cuando vamos o cualquiera que va a las ciudades fabriles de la industria automotriz se dará cuenta que hay grandes carreteras. Y tú revisas cuáles son las poblaciones que están en estas carreteras. No, pues no hay ninguna población, pero lo que sí hay es el parque industrial de tal zona con y que te conecta en 1 hora, 2 horas, ¿no? Para eso se hace obra pública. Ves los grandes tendidos de energía eléctrica y tú dices, aquí atraviesan, no hay ninguna población. Claro, pero era para nutrir de energía eléctrica estas fábricas. Ves los grandes perforamientos de pozos de agua, de drenaje, y en muchos lugares, comunidades que están alejadas, que no han tenido acceso a este tipo de servicios, pero los parques industriales en cuestión de días, ¿no? Eso terminó siendo un vínculo entre el gobierno neoliberal y estas empresas que se terminaron beneficiando y que desgraciadamente, aunque significaban un paso adelante en el proceso de proletarización de los trabajadores del campo mexicano, también les significaban altas tasas de explotación. Estas personas que venían de jornadas muy extenuantes en el campo o en oficios diversos a estar dentro de la fábrica con el nivel de tecnología con la que operan los corporativos, ¿no? Fíjate, está muy interesante, y a mí justamente te iba a decir, vamos a tratar esta parte, y tú lo sacaste, el tema del impacto ambiental, que además, como dices, es como que un universo muy complejo, porque tiene que ver con la relación social en las propias comunidades y las contradicciones que se dan, ¿no? Porque finalmente, pues mucha gente dice, yo estoy beneficiado por tener un empleo en esta industria, aunque me paguen poco, aunque tenga malas condiciones de trabajo, pero no hay otra cosa, ¿no? Como dices, bueno, a la milpa, pero pues la milpa ya no me produce, dependo de la venta de mi producto, dependo del temporal y toda una serie de cosas, y en cambio en la industria el salario está garantizado, que poco o mucho se te paga cada semana o cada quincena, ¿no? Y si se respetan un poquito las condiciones de ley, te van a pagar un aguinaldo, prima vacacional. Entonces, ¿no? Pues sí, lógico que la elección para muchos jóvenes pues es esa parte, ¿no? Me recuerda incluso, creo que lo platicamos en una de las reuniones de trabajo que hemos tenido con Silas, la dificultad de organizar sindicatos, por ejemplo, en el caso de Amazon, ¿no?
que ellos pues está su enclave ahí en Tepozotlán, en la zona de Cuautitlán, y que ha sido difícil pues organizar a los jóvenes, que son la mayoría que componen esta masa de trabajadores de esta empresa, porque dicen, no, pues es que yo no estoy viendo este trabajo como algo que voy a estar toda mi vida aquí, ¿no? Que me interesa tener seguro social o una jubilación o una pensión, cuando esto lo estoy utilizando ahorita porque a lo mejor me voy a pagar unos gastos de la carrera, o me voy a ir a vivir a otro lado, o voy a conseguir otro trabajo mejor pagado. Y entonces eso se vuelve una piedra en el camino de organizar a los trabajadores. En el caso de la industria automotriz, yo veo, y tú me lo podrás explicar mejor, esta cuestión del cambio tecnológico que va desplazando trabajadores, que va formando también un ejército de reserva, y esta explosividad que decías que se va gestando, ¿no? Por los contrastes económicos que están en esta sola población. Ahí quiero pasar al tema ya propiamente del sindicalismo, o sea, qué procesos, qué complejidad de procesos te ha tocado a ti ver, porque no solamente eres un investigador, y esto hay que señalarlo, no solamente eres el académico que está en un cubículo revisando datos, sino que a ti te ha tocado conocer en campo, platicar e incluso influir de alguna manera en estos procesos de organización, ¿no? Para ir quitando a los sindicatos charros y que los propios sindicatos independientes vayan tomando su lugar en la industria. Me gustaría que habláramos también de esa parte, ¿no? Cómo las contradicciones entre la situación social en las propias poblaciones, la situación específica de los trabajadores dentro de una fábrica de este tipo y la aparición que está existiendo del Poder Judicial, por los propios gobiernos, ¿no? Que te pueden mandar a la policía y te ponen una calentadita o de plano te desaparecen si estás ya pues calentando mucho el ambiente, ¿no? Entonces, vámonos rápido a una pausa y regresando de la pausa le entramos a este tema para continuar. Muy bien. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en esta emisión especial Rumbo Laboral con nuestro querido amigo Willy, el doctor Willebaldo Gómez Supa, tratando el tema de la industria automotriz y este libro que ha publicado. Y en esta parte comentaba con Willy que queremos hablar un poco más de la cuestión de la organización sindical, ¿no? De todo este mundo de contradicciones que vemos en el contexto en el que se mueve esta industria, en el campo, en el terreno, las contradicciones que se generan socialmente y cómo se va gestando esta insurgencia, vamos a llamarlo una insurgencia obrera,
que busca organizarse para mejores condiciones de vida. Entonces, sí, platícanos. Mira, ahí yo lo que retomo es un principio que es muy anclado al pensamiento de Carlos Marx en el tema de la conciencia de clase. Para Marx la conciencia no venía dada de una forma metafísica, sino las condiciones materiales de existencia determinaban la conciencia de clase. Eso, si lo llevamos a un agregado macro, podríamos decir que las formas de reproducir nuestras condiciones de vida en general de la sociedad marcan un rumbo. Por eso yo sostengo que los procesos de reestructuración productiva terminan modificando a la sociedad, ¿no? ¿Por qué comento esto? Que podría parecer pues algo muy petulante de una discusión teórica sobre la conciencia de clase, porque eso sí fue lo que pudimos observar en la década de los 70s y 80. Nuestras generaciones, estas generaciones de los que fuimos jóvenes en los 90, donde hay una gran explosión en términos de movimientos sociales, ¿no? Desde la huelga del CEU, el apoyo al terremoto, el surgimiento del EZLN, los grandes movimientos en la lucha por la democracia. De hecho, estos gobiernos a partir de 1997 son herencia de ese tipo de movimientos. No surgimos de la nada. Surgimos de esta gran explosión obrera y ciudadana partiendo de 1968, aunque antes podíamos ver a los médicos, a los ferrocarrileros, y la gran emergencia sindical de los 70s que construyó las coordinadoras y la separación de muchos sindicatos del sindicalismo corporativo. Ese fue el ejemplo de lucha. Después viene una contrarrevolución a eso que sucede también en los 90s, la huelga del 99, que a mí me toca también vivirla. Viene una gran contrarrevolución y el intento de parte del neoliberalismo maduro en México de desaparecer todos estos ejemplos. Todo el sexenio de Fox y Calderón es una agresión directa a esa perspectiva. ¿Por qué lo digo? Porque hoy los nuevos trabajadores, los jóvenes trabajadores, son esa generación que nació después del 2000. O sea, esos chicos que nacieron en el 2000 tienen hoy 22 años y ya llevan 4 años siendo sujetos de explotación en estos espacios. Lo comento porque el caso de Tepotzotlán con Amazon, yo soy oriundo de Tepotzotlán, y lo que me toca observar es una población joven que no tiene ningún punto de referencia, pero que aparte tiene una forma de vida muy volátil, muy inestable, que el neoliberalismo les vendió como la idea de libertad. Tú tienes la libertad de estar hoy aquí, trabajar 3 meses, moverte, irte a tomar un taxi o un Uber, trabajar 3 meses, meterte a Domino's Pizza, entregar pizza, a Uber, a Rappi, a estas plataformas, o bien regresar nuevamente a la industria o a la bodega, y entonces el chico empieza a tener una identidad fragmentada. La identidad termina siendo otra cosa, por lo que escucha de música, por el lugar donde vive, por el equipo de fútbol a donde va, pero empieza a descentrarse de lo que es la materialidad del trabajo, que es lo que le permite la reproducción social de su existencia. Entonces eso tiene un efecto muy positivo para las empresas porque los explota durante 3-4 meses, les paga muy poco simplemente para sobrevivir, los corre y se van a trabajar a otro lado. Y entonces cuando tú quieres organizar este paradigma de libertad que tiene este sector de jóvenes, se vuelve muy peligroso. Porque ¿qué libertad puedes tener cuando no puedes tener una vida digna? Claro. ¿Qué libertad puedes tener cuando los elementos esenciales, yo siempre se los pongo, no solo a mis estudiantes, sino a los compañeros con los que estamos organizando, qué es lo que establece el Coneval como un ingreso mínimo para adquirir una canasta básica? Cosa que no se cumple con los salarios que dan estas personas, y más cuando lo llevas al tema familiar. Entonces la pregunta es, ¿qué libertad tienes? ¿Libertad de que te deje de explotar A para que te explote B? Creo que por ahí tenemos un gran problema en términos organizativos. Con todo eso hay procesos organizativos, porque hay personas que logran entender que el conflicto no es cambiarme de un lugar a otro, porque es un escenario social. Entonces, acá el trayecto sigue siendo este trayecto de lucha de clases que algunos perdieron de vista, que algunos pensaron que no importa que haya lucha de clases siempre y cuando haya democracia. No, importa la democracia y importa también la lucha de clases. Y en ese sentido tenemos que buscar y tenemos que seguir poniendo
que para que haya producción siempre hay dos clases sociales, los propietarios de los medios de producción y los propietarios de nuestra fuerza de trabajo, y nuestra fuerza de trabajo es nuestra vida, y el día que la perdemos, estamos perdiendo la forma de sustento. Entonces ahí tenemos una gran problemática. Segundo, ¿cómo puedes revertir esa problemática? Volviendo a centrar de dónde obtienes ingresos. Seas repartidor de Rappi, seas conductor de Uber, seas taxista, seas camionero, seas trabajador de fábrica, seas profesor universitario, seas vendedor ambulante, ese ingreso que tú te puedes allegar para mantenerte a ti y a tu familia es producto de tu trabajo. Y en ese sentido, eres un trabajador. Si eres cajero de banco, si eres masajista, si eres bailarín, si eres cualquier cosa, sigues siendo un trabajador. Y entonces hay que defender esta centralidad del trabajo, porque si perdemos esa identidad pensando que el trabajador es el único que está frente a una máquina y está haciendo actividades manuales, estamos cayendo en una gran mentira y le estamos cediendo el terreno a la burguesía que te está diciendo, no, aquí no hay capital trabajo, todos somos una sociedad. No, ellos son propietarios de los medios de producción y ellos se benefician de nuestro trabajo porque nos quitan parte de ese tiempo de trabajo y lo transforman en ganancia. Nos extraen plusvalía que ellos transforman en ganancia en el proceso productivo, y a nosotros solamente nos dan una parte para seguir subsistiendo. Entonces somos trabajadores, y cuando logramos demostrarle eso a los trabajadores, la lógica organizativa empieza por sí sola, porque entonces no importa que me organice en Amazon, no importa que me organice en Ford, en General Motors, en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque lo que soy es un trabajador que está demandando. No estamos demandando nada más allá de lo que hacemos. Lo que estamos demandando es un pago justo por nuestro trabajo. Y el pago justo es tener una vida digna y tener condiciones de vida digna y condiciones de trabajo digna. Eso cuesta mucho trabajo porque tienes todos los medios de comunicación, toda la música comercial, todas las zonas de entretenimiento, proponiéndote que tú eres igual que Bill Gates, igual que Carlos Slim, igual que Larrea, que Elon Musk. ¿Por qué? Porque eres un ciudadano que tiene los mismos derechos. Y a pesar de que la línea jurídica nos plantea como sujetos con plenos derechos, en lo económico nos diferenciamos por el tema de propiedad de los medios de producción. Y puedes tener tú un auto, tu casa y tener propiedad, sí, pero esa propiedad no produce y no puedes producir a partir de ello. Te sirve para mantenerte y para tener una vida, ¿no? Para poder desarrollar tu vida. Los propietarios de los grandes medios de producción, esa es la burguesía, y frente a ellos tenemos un marco diferencial distinto. Entonces, frente al poder económico y político que tienen ellos de poner presidentes, de influir en las elecciones o en las cortes, porque esta es la nueva escena de los golpes de Estado, ya no sacan al ejército a las calles a deponerlo como en el caso de Chile. No, ahora lo que están pensando es darse el golpe técnico a través de la Suprema Corte de Justicia, de los cuerpos legales, y eso pueden quitar o poner a un presidente como le hicieron en Brasil, como le hicieron en Honduras con Manuel Zelaya. Esta es la nueva forma, y que acá en México no hay que descartarlo, ¿no? Porque es un gran sector que todavía está vinculando a estos grandes intereses. Entonces es una complejidad la organización, y a mí por eso siempre me gusta venir al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque, y eso sí lo digo, desgraciadamente es el único ejemplo que tenemos como este ejemplo heroico de lucha de trabajadores que frente a un golpe nefasto del gobierno espurio de Calderón siguen resistiendo y se siguen reivindicando hoy como trabajadores y siguen apoyando las luchas sociales y siguen haciéndose presentes, y esta gran influencia que tienen de toda la historia detrás. Y lo digo desgraciadamente porque hay muy pocos como el ESME. Lo ideal sería tener 30, 40 ejemplos como el ESME. Hoy tenemos que buscar estos ejemplos en otros lados. Entonces, sí estamos metidos todavía en esta lucha de clases. Ellos lo entienden muy bien y nosotros tenemos que hacérselo ver a nuestros congéneres, ¿no? Para generar este proceso organizativo. Claro. Y ahí un tema fundamental, pues, es la formación política, ¿no? La formación ideológica.
Y a veces esa es la otra parte que cuesta, incluso ya cuando tienes un sindicato formado, y lo sabemos en el caso del propio Sindicato Mexicano de Electricistas, a veces este proceso de formación cuesta mucho trabajo asentarlo, que la gente lo asimile, que se apropie de ese proceso, que no lo vea como algo ajeno y como algo de, ya van a empezar con el rollo político, a mí no me importa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa complejidad la vemos en el propio SME, ¿no? A veces hay una convocatoria para hacer un curso de formación política, vienen compañeras, compañeros y empiezan muy, tuvimos hace años ya en el conflicto, pues la parte de que se organizó este curso de formación, empezamos 120 y tantas personas, acabamos más de 100, no el 100%, pero sí más de 100 personas. Y cuando dijimos, oye, esto está excelente, ya le entraron a la cuestión económica, ya le entraron a la cuestión política, vámonos ahora a lo práctico, ¿no? Vámonos ahora a los frentes que estamos creando, la NUE, la OPT, la nueva central, y ahí como que otra vez se diluyó esta parte, ¿no? De la participación. Entonces, son procesos como que muy complejos de cómo formarlos, cómo hacerles, no pensar como nosotros, sino reflexionar ellos mismos y generarse ese criterio de lucha, ¿no? ¿A ti te ha tocado esa experiencia con estos sindicatos independientes de la industria automotriz? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque sí han entrado en ese proceso de formación. A mí me invitaron en alguna ocasión a hablar sobre el tema de los contratos colectivos. ¿Cómo ha sido este proceso allá? Y cuéntanos de la experiencia y de las experiencias exitosas que han tenido últimamente, ¿no? Sí, claro, siempre este es un gran tema porque muchas veces el punto de emergencia es frente a un ataque, ¿no? de las patronales. Pero después, ¿cómo le explicas que al trabajador que no solamente es resolver eso, es una agresión, sino que es un trayecto de mucho más largo calado y observar cómo se conecta con todos los aspectos de la vida cotidiana? Ahí el proceso de formación es importantísimo. Y tenemos un gran problema. El primer gran problema es el tema del tiempo. Uh-huh. Cuando tú tienes un trabajador que labora 6 días, 8 horas, que el tiempo de distancia en estos conglomerados industriales, el promedio que nosotros tenemos es de 50 a 70 minutos de trayecto, ¿no? Y entonces automáticamente le tienes que sumar 1 hora y media a las 8 horas, entonces son 10 horas y media. Si el trabajador duerme entre 7 y 8 horas, te están quedando 6 horas para tener un proceso de formación política. Y segundo, todo proceso de formación política se termina siendo perder horas de disfrute personal o de disfrute familiar. Entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no? Yo siempre lo pongo en este ejemplo. Cuando tú te das cuenta de que algo está mal en tu cuerpo, acudes al doctor. Y ahí tienes que destinar horas de tiempo para eso. Si te das cuenta que la sociedad tiene algo malo, tú también te tienes que formar para intervenir en esos procesos que están mal. Claro. Y esa es la formación política, la formación económica, la formación social. Pero llegar a ese nivel de conciencia en donde los trabajadores asuman, hoy tengo que dejar 2 horas de mi vida para llegar a ese proceso de formación política y aprender cosas que no logré aprender en otro lugar, es fundamental. Entonces ahí tenemos un primer problema, el tema del tiempo. Y tenemos un segundo problema, que es el tema de cómo la sociedad, la hegemonía de la burguesía en la sociedad, logró visibilizar que la discusión política es algo nocivo. Hoy hablas en cualquier reunión social, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, y cuando empiezas a hablar de política, hay gente que lo dice con mucho orgullo. A mí no me interesa la política, como si eso fuera algo positivo. Y ese es un gran problema. Culturalmente, en estas nuevas generaciones, el concepto política se desvirtuó, porque piensan que el concepto política es estar dentro de un partido político, es estar buscando siempre un cargo y un cargo para enriquecerse. Entonces automáticamente dicen, cualquier persona que habla de política es corrupto, que es un poco el escenario que nos vendieron con el tema del sindicalismo. Uh-huh. Te ponían a las figuras del sindicalismo como Romero de Champs,
Fidel Velázquez, como Aceves del Olmo, la maestra, como el Bester Gordillo, como Teresa Medina, y ahí no tenía ningún problema, claro, pero cuando hablaban de sindicalismo te decían, es que todos son corruptos, sí, pero para sacarse la foto con el presidente, ahí estaba el presidente con esos corruptos. Y entonces te decían, el sindicalismo es malo, no te metas a temas sindicales. Y la gente lo introyectó y lo empezó a reproducir constantemente. Entonces, tenemos que luchar contra esa pesada losa, demostrar que la política es mucho más allá de la politiquería de los partidos políticos y los espacios electorales para definir al gobernante en turno, y que el sindicalismo es mucho más allá de eso, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde el proceso de formación política surge en cada espacio que tienes libre. Y entonces, a mí lo que me ha tocado vivir y que lo que hemos llevado a práctica es sí buscar el espacio de formación política independiente, al margen de todo, que no te lo financie nadie, porque en esta sociedad el que paga manda. Y entonces, si tú aceptas recursos, instalaciones para generar procesos de formación política, en algún momento va a estar el ofrecimiento. Y entonces acá hay que decir, vamos a estudiar lo que nosotros queremos estudiar y creemos que es por este camino. Pero el otro elemento que nos ha resultado muy benéfico es utilizar cada segundo, cada momento que se tiene libre para dar ese proceso de formación política. Sentarte a tomar un café, sentarte a comer, y tiene que ser un espacio para discutir política. Sentarte a tomar una cerveza, sentarte a fumar un cigarro, sentarte a esperar la combi, y se tiene que ocupar un espacio para formación política. Y entonces, si tú logras tener 5 minutos durante los 6 días de trabajo, pues estás juntando media hora de formación política que en otro escenario sería muy difícil. Claro. Y entonces acompañar a los trabajadores en estos trayectos cotidianos para dar pequeñas píldoras de historia del sindicalismo, dar pequeñas píldoras de reflexión de lo que sucede en la economía, de lo que sucede en la sociedad, de lo que sucede en la política, para generar esta iniciativa de buscar la formación política. Entendí esto no lo reflexionaba, ahora requiero más. Y ahí ya buscar el espacio un poco más amplio, con mejores condiciones, para generar este proceso. Entonces es un proceso que se tiene que hacer de forma cotidiana y en cualquier momento donde podamos tener ahí el contacto con los trabajadores. Claro, sí, creo que incluso la pandemia como fenómeno sociocultural, más allá de la cuestión de salud, creo que va orillando a ciertas nuevas dinámicas, ¿no? En ese sentido. Claro. El que ya las reuniones sean en formatos híbridos, los que pueden van y se presentan, los que no se conectan a través de Zoom, etcétera. Y el ir aprovechando esas plataformas, yo creo que nos puede dar esa ventaja como organizadores de trabajadores, ¿no? El generar ya no estos documentos de 25, claro, 30 páginas, 50 páginas, sino empezar con las infografías, spots, pequeños videos, cortometraje, e incluso hasta el aspecto cultural. Fíjate, claro, que esta experiencia que hemos visto del teatro o microteatro que le llaman, que ya no son las obras de 1 hora y media, 2 horas, sino que son obras pequeñas de 15 minutos, dándoles un contexto de formación política. Yo creo que son herramientas que tendremos que aprender a utilizar y quitarle también esa parte como que a veces se siente agobiante, a veces es como lo que genera el rechazo de la gente, ¿no? Es que si es formación política me van a hablar de Marx y me van a hablar de no sé qué, y es muy complicado, ¿no? Y de repente encuentras ciertos aspectos con los que a través de comedia, a través de cultura, a través de las mismas plataformas, redes, dispositivos, puedes transmitir eso. Yo creo que esa es parte de la clave. También estoy convencido de esa situación. Pero bueno, cuéntanos, por ejemplo, las propias experiencias con estos sindicatos allá en la zona, los conteos, ¿no? Sí. Y porque hay un tema que es fundamental. Esta administración o este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación tiene como uno de sus ejes fundamentales de transformación el haber hecho la reforma laboral del 1 de mayo del 2019, que efectivamente abrió pautas para que los propios sindicatos tengan, los que no las tenían, que eran la mayoría, pues puedan tener estas pautas hacia la democracia, ¿no?
pero lo que hemos visto en las reuniones que luego tenemos con muchas organizaciones es que fue insuficiente, ¿no? Y que además este mismo marco hoy se está aprovechando también para frenar este desarrollo de los sindicatos. Cuéntanos esa experiencia con estos sindicatos que empezaron a ganar estos conteos, las votaciones y empiezan a ocupar espacios. Sí, creo que es muy, muy interesante el tema de la reforma laboral. Yo me adscribo a una tesis, a una idea de una compañera que colabora ahí activamente con nosotros en los procesos, su tesis de maestría en Flaxo, Alda González Velasco, que lo que ella planteaba es, el tema de la reforma laboral aparece en 2018, pero realmente venía de una discusión previa que se pone en el escenario internacional, producto del conjunto de denuncias que hacen durante 2 décadas los sindicatos mexicanos y los trabajadores mexicanos y las organizaciones civiles que acompañaban estos procesos. Digamos que de alguna forma es un requisito para firmar el TEMEC. Modifícame la condición laboral de los trabajadores porque la asimetría es muy grande. Esa tesis es muy interesante, está en el repositorio de la Flaxo. Y a nosotros, un poco cuando se impulsa la reforma laboral, lo que observamos es que se retoman muchas de las demandas. Hay un gran cambio social que significa la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que recoge muchas de las iniciativas sociales en contra del neoliberalismo. Aprueban la reforma laboral y eso significa un cambio institucional en materia laboral. ¿Por qué un cambio institucional? En primer lugar, porque se ratifican varios acuerdos de libertad sindical frente a la OIT. Segundo, porque hay un cambio en el marco jurídico. Y tercero, porque se implementa un capítulo laboral en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá que no tenía el TLC previo. Y entonces esto da espacio para que muchos trabajadores que se estaban organizando tuvieran una ventana de oportunidad. Y la principal ventana fue el tema de la legitimación de contratos. Ahora bien, ahí hay otra interpretación de compañeros que piensan que han acompañado luchas que cambiando el tema legislativo, el tema de la ley, se cambiaba todo. Y no, la realidad es más compleja que eso. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Y que se denunció en muchos lados, una simulación. Simulo que consulto. Y lo presentamos en muchos lugares con 5,000 trabajadores, donde la legitimación se dio con la participación de 80, 75 a favor, 4 en contra y 1 abstención. Y legitimaban el contrato. Pero hubo otros lugares donde había procesos organizativos previos que lo tomaron muy en serio. Y eso fue una gran ventana de oportunidad del proceso de legitimación. No se legitima el contrato. El caso de General Motors en Silao es muy visible. Los trabajadores llaman a votar por el no. Hay un intento de manipulación de las elecciones por parte del sindicato de Tereso Medina, que ha sido diputado, senador y ahora se acaba de ratificar al frente de la CTM Coahuila. Se roban material electoral y llega muy tarde, porque a mí me toca estar ahí cuando nos golpea el sindicato, nos saca de las instalaciones, nosotros éramos observadores acreditados, y llega muy tarde la gente visora de la Secretaría del Trabajo y anulan la elección. Y eso da pie a que se refuerce la discusión de ir por el no, se vuelve a votar por el no, se gana, se pierde el contrato colectivo y surge este sindicato, el Cintia, para reclamar la titularidad del contrato colectivo. Eso que fue lo más icónico, quizás lo que cobra mayor relevancia, el fenómeno más mediático, sucedió en muchos lugares. Sucedió con el Movimiento 2032 en Tamaulipas, sucedió con los compañeros de Sangobain en Morelos, sucedió con los compañeros de 3M en San Luis, en diversos lugares. Entonces, abrió un gran espacio para que varios sindicatos, varios trabajadores conformaran nuevas estructuras sindicales y pelearan por la titularidad. Sin embargo, esto no fue lo común. Y desgraciadamente hoy, ya a 4 años de la promulgación de 6 años de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, el primero de mayo, lo que vemos es que es la excepción a la regla. En los demás lugares se siguió con esta línea de simulación. Y ahí el problema no es ni la ley ni el gobierno, sino que se desmanteló realmente a las estructuras que tenían que vigilar esos procesos. Y entonces hoy es más fácil vigilar a los nuevos, que no tienen todo este organigrama de poder, o a los sindicatos democráticos que tienen pugnas internas, porque la democracia permite esta confrontación de opiniones, que vigilar a las estructuras
yo siempre las defino estructuras sindicales gerontomonolíticas, porque ves que los dirigentes son mayores de 70 años, monolíticas porque solamente es una persona, antidemocráticas, autoritarias y despóticas. Esa es la referencia del sindicalismo mexicano y frente a ellos no hay ningún cuestionamiento. ¿Por qué? Porque hoy te das cuenta que estos grandes líderes amasaron una fortuna y son los dueños de las líneas de transporte que llevan a los trabajadores a sus lugares, son los dueños de los comedores industriales, son los dueños de muchos servicios que se les presentan a los corporativos y entonces se volvieron líderes sindicales y empresarios. Por ahí yo relato un poco en el libro, cuando se toca el tema de Franquiché, del dirigente sindical, que es secretario general de un sindicato que le opera a la empresa que tiene su nombre del secretario general, ¿no? Estas cosas ridículas en el país. Entonces, el gran problema es que hoy nuestros inspectores federales del trabajo, los que tienen que ser visores en este proceso, era una estructura desmantelada. Y entonces hoy se tiene que capacitar un conjunto de personas y cuando ven el conjunto de espacios laborales a donde se tiene que ir a revisar, a fiscalizar, el número se vuelve muy pequeñito. Y entonces tenemos un gran reto. Ahora tenemos que adecuar las estructuras como sociedad, estas estructuras de fiscalización del trabajo, para que operen realmente, porque las unidades existen. El problema es que son insuficientes. Y eso es producto de un proceso de desmantelamiento. Toda la larga noche neoliberal, pues lo que fue desmantelar estos espacios que tenían la vigilancia sobre las grandes transnacionales. ¿Para qué? Si las empresas son las que van a buscar el bienestar social. Entonces, a pesar de que el cambio en la ley es muy bueno, que abrió una ventana de oportunidad, generó espacios organizativos nuevos, eso fue más la excepción que la regla. Y segundo, el siguiente paso de la reforma laboral es dar una estructura real al Centro Federal, a la Secretaría del Trabajo, para tener fiscalización y tener mayores dientes. ¿Qué es lo que haces frente a una empresa que viola una vez la normatividad, que viola una segunda vez, que viola una tercera vez? ¿Qué es lo que haces frente a un líder sindical que su forma cotidiana de actuar es violando la ley y violando los derechos laborales? No puede quedar solamente en una sanción y no puedes confiarle que él reponga el proceso cuando a todas luces se vislumbró como un sector que hace procesos antidemocráticos, violando la libertad sindical y la libertad de los trabajadores a elegir, ¿no? Claro. Pues excelente explicación, contextualización de este sector que a ti te ha tocado trabajar de manera directa, pero también en el contexto general. Yo creo que todo intento que hacemos nosotros de explicar nuestro fenómeno en particular, pues debe tener la manera de salir y de generar esta reflexión en otros ámbitos que no son los mismos, que tienen su propia dinámica, que tienen su propia estructura, pero que finalmente estamos sometidos por este mismo sistema, ¿no? Entonces yo creo que hay que favorecer este trabajo entre la academia y el movimiento social, en este caso los sindicatos. Creo que hay que ir rompiendo esas brechas que luego se van formando con el tiempo. Esta idea, porque bueno, hace poco comentaba con unos compañeros, ¿no? Tesis sobre la situación del SME, pues hay en la UNAM hay como 60, 70, 80, ¿no? Pero están ahí guardadas. Entonces, esa experiencia de investigación y las conclusiones a las que llegan los investigadores, pues jamás llegan incluso a los trabajadores. Y entonces yo creo que hay que ir buscando que ese vínculo se haga cada vez más fuerte. Ya para cerrar este programa, ¿cómo ves esa situación? Esta relación academia, sindicatos, academia, movimiento social, ¿qué recomiendas o qué piensas tú que podemos hacer para irla fortaleciendo cada vez más? Sí, es muy interesante eso que cuentas, porque en las primeras páginas cuento una anécdota que me toca en la primera negociación del contrato colectivo con General Motors. Un ingeniero de producción muy bueno, ¿no? con muchos reconocimientos, había viajado a Alemania, a Detroit, a Japón a capacitarse, y en la primera ocasión que compartimos me pregunta sobre un par de textos que yo escribí con la doctora Graciela Benzusa, que es también toda una autoridad en materia laboral en México, sobre la industria automotriz, y me empieza a preguntar que él había leído los textos y que tenía un par de comentarios, y comentamos, y estábamos en una mesa, en uno de los recesos de la negociación,
y estaban un conjunto de trabajadores de la General Motors. Terminando la plática, les pregunto si ellos habían leído esos textos, y uno de ellos preguntó, ¿pero a poco tú escribes, no? ¿En dónde escribes? Y entonces a mí me hizo mucha reflexión, porque este libro yo lo venía pensando un poco como producto final del doctorado. Después hubo muchos problemas que ahí mismo cuento, y lo había dejado, ¿no? Por meterme incluso a la actividad sindical, etcétera. Pero ahí me di cuenta que incluso desde esta perspectiva y acompañando movimientos sociales, no escribíamos para los trabajadores, escribimos para otros públicos, y ese es un gran problema. Y entonces incluso eso me hizo repensar el libro para que fuera más accesible a ellos, algo que viven cotidianamente. Y bueno, el libro tiene esta trayectoria, ¿no? Tratar de presentarle a los trabajadores algo que viven cotidianamente y cómo se conecta con algo que está más allá de la fábrica y de la máquina donde están. Y creo que ese es un gran problema que tiene nuestra academia y que tienen nuestros intelectuales. Generamos espacios que nos divorcian de la sociedad, ¿no? Esta torre de cristal en donde las discusiones pueden ser muy acaloradas, pero sin ningún contacto con la base. Mi propia trayectoria ha sido como muy así. A mí me toca muy joven, por estar viviendo en Tepotzotlán, ver un conflicto social que me marcó y que después me terminó juntando con compañeros que fueron parte de ese conflicto social, el movimiento de los trabajadores de la Ford Cuautitlán. Y entonces me toca ver en la autopista cuando los están golpeando y los están sacando, cuando asesinan a un compañero. Y muchos años después, pues me vuelvo a encontrar con esos compañeros que yo tenía la reflexión que para mí fue muy fuerte, y que le toca explicarme el proceso, y que eran estas lógicas ya autoritarias, pues es a mi papá. Y muchos años después me encuentro con compañeros que fueron parte de ese proceso, ¿no? Paul Bernardo Díaz, Jaime Flores, el propio Héctor de la Cueva, que colaboran en el SILAS. Me toca trabajar con ellos, pero ese es un primer hecho que me marca. Después entro yo al Colegio de Ciencias y Humanidades y me toca otro movimiento que es el zapatismo. Y eso me va marcando, y entonces a uno le toca vivir esa parte, ¿no? Entro a la universidad y exactamente en mi tercer semestre viene la propuesta del incremento de cuotas. Y cuando tú discutías con los académicos, te decían, sí, es que estas cosas no funcionan. O sea, esas empresas se tienen que reestructurar. Y yo decía, oye, pero yo tengo amigos que sus papás trabajaban ahí, se quedaron sin empleo y los corrieron y los persiguieron y no los contrataban en ningún lugar. A mí me tocó conocer comunidades indígenas otomíes en Tepotzotlán, que eran los más vilipendiados, los más perseguidos, sus tierras se las terminaban quitando. Yo decía, no me vengan a hablar de igualdad, ¿no? Y entro a la universidad y yo y mi familia no podíamos pagar las cuotas que se decían, y decían, ¿y cómo me vienes a decir que eso es benéfico para la sociedad si eso me expulsa de la universidad? Y entonces me doy cuenta que quien escribía teoría, sobre todo teoría económica, tenía una perspectiva de clase, que no era mi perspectiva de clase. Y entonces para mí se vuelve fundamental dar una respuesta desde esta perspectiva de clase. Y en ese mismo proceso, después de la huelga del 99, me toca vincularme con los compañeros del sindicato de Euskadi en El Salto. Y en donde la discusión era así, claro, porque para el libre comercio sus salarios son muy altos, entonces hay que bajarlos porque si no, no somos competitivos. Yo decía, claro, entonces vamos a ser competitivos, pero que se mueran de hambre, ¿no? Y esa es la gran discusión con mis profesores de teoría económica, que justificaban que se tenían que reestructurar esos procesos. Y entonces para mí siempre fue determinante tener un pie en la realidad y tener una discusión en la teoría. Claro, terminas sin tener los conjuntos de premios que puedes acceder siendo proclive al poder, siendo licencioso con la gente que domina, pero creo que es mucho más enriquecedor para las investigaciones tener este contacto social. Y en ese mismo trayecto, lo que me lleva a estudiar la maestría en estudios laborales es el propio golpe al ESME. En un momento donde hay un proceso de reestructuración productiva en el país, derivado, entre otras cosas, del fraude electoral, pero también de la crisis económica de 2008, acá se necesitaba abrir la ventana para que entraran las inversiones en el sector energético. Le sale mal, porque tampoco fue el detonador que esperaban, pero estaba explicado desde esa lógica, y había que combatirla, y había que discutirla.
Y eso es lo que me mete a la lógica de los estudios laborales. Y ahí, bueno, conocemos a muchísimos compañeros, el sindicato de la vidriera, los compañeros del sindicato de Honda, y últimamente estos compañeros del sindicato del Cintia, en General Motors, con esta explicación siempre detrás, dar una respuesta a esta versión mainstream de la teoría. Entonces, siempre es una invitación así discutir muy fuertemente en términos técnicos, en términos teóricos, pero siempre tener ese piso en la realidad. No podemos explicar algo que no conocemos de primera mano. Y eso, pues, es la invitación. Para mí, creo que en ese sentido terminas acercando, porque así como hoy a mí me ha nutrido mucho la relación con los trabajadores en sus formas de vida, en conocer la ciudad, sus rutas, los procesos de trabajo, etcétera. Hoy creo que también a ellos les ha servido mucho tener este contacto de un mundo que se les parecía como muy lejano, que ellos mismos lo dicen, es que yo siempre me imaginaba que un doctor tenía que ser este tipo payaso vestido de traje que hablaba cosas que nunca le entendíamos, y es muy distinto, y creo que nosotros como clase trabajadora tenemos que formar esos intelectuales que den respuesta y que den el debate con estos actores que finalmente utiliza la burguesía tanto nacional e internacional para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y entonces un poco, pues la intención al final de culminar el libro, que fue un largo trayecto desde 2002-2004 con la huelga de Euskadi, fue observar este sector tan dinámico de la industria automotriz desde una perspectiva de la mano de los trabajadores. Entonces tiene un trayecto muy teórico, que es la primera parte, una segunda parte muy técnica en términos de agregados económicos, una discusión jurídica en términos de la propia legislación, una parte histórica y por último una parte muy vivencial, que son los 2 últimos capítulos donde cuento cómo se da el proceso en General Motors y en otra empresa que también gana el Cintia, que es Franquiche, que es de capital alemán, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Willy. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. La idea de estas ediciones especiales de Letras Militantes es justamente romper la burbuja en la que luego estamos los propios electricistas, ¿no? Que creemos que nuestro conflicto es el único que ha avasallado a la clase trabajadora, y de repente cuando ya estamos en la calle y vemos las mismas condiciones que se tienen en otros sectores, pues eso también ayuda a expandir un poquito nuestros horizontes, ¿no? Y entonces creo que lo que nos queda es ir orientando ese camino para fortalecer nuestra lucha y fortalecer la solidaridad con otras luchas, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas contado de tu libro. Pues vamos a darle promoción, vamos a darle fuerza a esta discusión y pues esperamos que no sea la última vez que te tengamos por aquí. No, muchas gracias y gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar aquí, acompañar al Sindicato Mexicano de Electricistas, que entre otras cosas también ha sido pues parte de mi formación de vida y mi formación militante. Y bueno, el libro se está vendiendo en la Facultad de Economía, en la librería, que es pues mi alma mater. Ahí doy clases, ahí me formé, en el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, que está en Versalles, ahí en la calle de Versalles, en la Colonia Juárez, Versalles 62, y en las casas obreras. Ahora está en la Casa Obrera de Jalisco, ahí en Epigmenio González, en Guadalajara, muy cerca del centro, en el local del Cintia, en General Motors. Y bueno, pues la intención es dar este recorrido. Es un material pensado sobre todo para los trabajadores, un poco que recuperen esta trayectoria, esta parte de la historia que siempre se nos está invitando a borrarla. Parece que nosotros nacimos de hoy y para adelante cuando somos producto de muchas luchas, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar acá, y bueno, pues cuando se pueda estaremos acá muy agradecidos de estar aquí en las instalaciones del ESME, que sigue siendo un ejemplo contra viento y marea y contra pues los ataques de tirios y troyanos. El ESME sigue resistiendo y muy orgullosamente, ¿no? Muchas gracias, Willy. Bueno, pues agradecemos a todos los compañeros de Radio ESME que nos ayudan en la producción del programa y en la transmisión, y pues estaremos próximamente abordando este tema para tomar el rumbo laboral, abordando este tipo de temas con otros compañeros de lucha que no solamente se encierran en sus cubículos, sino que también participan activamente en esta dinámica que pues nos ha tocado vivir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Letras Militantes con el rumbo laboral. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente.
es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.